Saludos. Vamos a continuar con la clase de física. En esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo 24 que corresponde a ondas electromagnéticas. En este capítulo vamos a ver la sección 1, 2 y 3. En la primera sección vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. Claro, no vamos a escribir matemáticamente estas ecuaciones porque involucran cálculo, pero sí las vamos a mencionar de forma textual, de forma conceptual. La primera ecuación de Maxwell se refiere a las líneas de campo eléctrico, y esto ya lo vimos en un capítulo anterior, en el cual nosotros estudiamos el campo eléctrico, que estaba definido y relacionado a la fuerza eléctrica. Esta primera ecuación de Maxwell también se conoce como la ley de Coulomb o la ley de Gauss para la electricidad. La segunda ecuación de Maxwell se refiere a las líneas de campo magnético. En esta segunda ley, Maxwell considera que las líneas de campo magnético pues son siempre cerradas, y en adición no tenemos, como vimos, ¿verdad?, monopolos magnéticos, es decir, no tenemos un polo norte separado de un polo sur, siempre ellos van juntos. También esta segunda ecuación nos habla de la magnitud de la fuerza magnética. ¿Okay? Esta también se conoce como la ley de Gauss para el magnetismo. Bien, entonces pasamos a la tercera ley. La primera ley y la segunda ley nosotros ya lo estudiamos en capítulos anteriores, ¿no? Pero esto es algo nuevo, en la ley número 3. En el cual nos indican que todo campo magnético cambiante induce una fuerza electromotriz y por tanto un campo eléctrico. Es decir, que si tenemos un campo magnético que va cambiando en el tiempo, este va a ser capaz de producir un campo eléctrico. ¿Okay? Esta tercera ley de Maxwell también se conoce como la ley de Faraday de inducción. Y tenemos la cuarta ecuación de Maxwell, que se refiere a los campos magnéticos, los cuales se pueden generar a través de un campo eléctrico cambiante. Es decir, la tercera ley nos dice que campos magnéticos cambiantes producen campos eléctricos, y la cuarta nos dice que los campos eléctricos variables producen campos magnéticos. Esta cuarta ley Maxwell pues la basó en la simetría de la naturaleza. ¿Okay? Por eso es que un campo magnético cambiante produce un campo eléctrico y un campo eléctrico cambiante produce un campo magnético, ¿no? De esa forma es que la teoría de la electricidad y el magnetismo se unificaron en una sola, a través de las ecuaciones de Maxwell. Muy bien, entonces los cambios en los campos eléctricos cambiantes crean campos magnéticos, pero débiles. Entonces, dado que estos campos magnéticos eran demasiado débiles en la época de Maxwell, no se pudo verificar experimentalmente, pero la teoría fue aceptada en aquellos tiempos, ¿no? En adición, Maxwell, dado que él tenía conocimiento de que este campo era muy débil para ser detectado, pues él pensó en otro tipo de experimentos para probar su teoría. A eso, pues él pensó en cargas oscilantes. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con cargas oscilantes? Por ejemplo, en una antena las cargas oscilan y producen pues campos eléctricos cambiantes. Recordamos que si tenemos un conductor eléctrico recto, a través del cual fluyen las cargas, estas cargas van a generar campos magnéticos concéntricos alrededor del cable, y si ellos oscilan arriba y abajo, pues vamos a tener efectivamente campos magnéticos creados debido a estos campos eléctricos cambiantes.
En adición, también Maxwell predijo de que estos campos eléctricos, debido a cargas eléctricas oscilantes que producen campos magnéticos, podían viajar, que podían emitirse en forma de ondas electromagnéticas, ¿no? Y estas ondas electromagnéticas pueden transportar energía, las cuales se pueden detectar a grandes distancias. Maxwell también calculó que las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad dada por esta ecuación, donde μ0 es la permitividad magnética, permeabilidad magnética, y E0 es la permitividad eléctrica, ambos para el vacío. Si hacemos el cálculo utilizando los valores constantes de estos, vamos a determinar que la velocidad de la onda electromagnética es justamente la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Después de las leyes de Newton, la teoría de Maxwell fue un gran triunfo de la física porque logró unificar la teoría eléctrica con la teoría magnética. Y actualmente esta unificación sirve de inspiración para nuevos investigadores, los cuales están tratando de unificar las 4 fuerzas de la naturaleza. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la producción de ondas electromagnéticas. Primero vamos a recordar en qué consistía una corriente directa. Las corrientes directas se pueden conseguir a través de una batería, la cual nos da un flujo de cargas eléctricas en una sola dirección. También podemos tener otros dispositivos donde la carga eléctrica puede oscilar, como se muestra en este diagrama para la corriente alterna. ¿Okay? En la corriente alterna, pues las cargas se mueven hacia arriba, luego cambian su dirección hacia abajo y pues tenemos corrientes eléctricas oscilantes. ¿Okay? Entonces esta corriente alterna es la que vamos a utilizar en esta antena. Originalmente tenemos cargas negativas en la antena inferior y cargas positivas en la superior. Entonces obviamente debido a esta distribución de cargas vamos a tener un campo eléctrico, ¿no? Sabemos que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y se dirigen hacia las cargas negativas. Pues tenemos un campo eléctrico. ¿Okay? Pero Maxwell predijo, ¿verdad?, que estos campos eléctricos se pueden emitir a través del espacio. Así que en este punto donde tenemos 3 cargas negativas abajo, pues tenemos el campo eléctrico más intenso. Si logramos pasar una carga negativa hacia arriba, entonces tendríamos 2 positivas y 2 negativas, lo cual haría que nuestro campo eléctrico ya no sería tan intenso, sería de un tamaño menor, como se muestra en la figura B. ¿Okay? Este primer vector de campo eléctrico mayor, que está aquí, obviamente está viajando a través del espacio, por eso es que lo vemos primero, seguido de otro campo eléctrico ya menor, y cuando todas las cargas negativas pasan a ocupar estos espacios positivos, la antena quedaría neutra, por tanto el campo eléctrico ya sería 0. ¿Sí? Entonces hemos visto 3 etapas de cómo es que varía el campo eléctrico y tenemos pues justamente en esta gráfica representando estos cambios. Posteriormente, si logramos ahora sacar más cargas eléctricas de la parte negativa, pues vamos a tener esta otra situación, ¿no?, donde ya se ha invertido la polaridad. Aquí tenemos negativo abajo, ahora tenemos negativo arriba. Entonces, si tenemos 3 cargas negativas arriba y 3 positivas abajo, sabemos que el campo eléctrico va a ser máximo y con dirección hacia arriba. ¿Sí? El hecho de mover las cargas hacia arriba y hacia abajo nos está generando un campo eléctrico que va a tener una forma sinusoidal, como podemos ver en la imagen D. Y aquí obviamente vemos este primer vector fue este primer vector de campo eléctrico, el cual pues está viajando a través del espacio. ¿Okay? Ese campo eléctrico, el que acabamos de ver, lo podemos apreciar en esta figura, donde vemos cómo es que estos campos eléctricos variables en el tiempo se van transportando a través del espacio. Muy bien, entonces hagamos un análisis similar para el campo magnético.
Claro, como vemos aquí unas ondas sinusoidales de campo eléctrico, pues la ecuación que aplica a estas ondas viene siendo la ecuación de onda general. Dado que es onda electromagnética, su velocidad va a ser c, la velocidad de la luz, igual a la longitud de onda por la frecuencia que tenga, ¿no? Estos son los parámetros de ondas que nosotros ya conocemos. Entonces, veamos ahora el campo magnético. Nosotros vimos también en el capítulo anterior, en la ley de Ampère, que si tenemos una corriente viajando en dirección hacia arriba, esta corriente debe generar un campo magnético, seguido por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que las cargas eléctricas en movimiento deben generar campos magnéticos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí, campos magnéticos concéntricos alrededor del conductor. ¿Okay? Vamos a analizar en este punto cómo es la dirección del campo magnético. Entonces aquí está ese punto. Obviamente en ese punto el campo magnético está entrando hacia dentro de la página, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Para este punto también vimos que el campo eléctrico era hacia abajo, y obviamente notamos que el vector campo eléctrico con el campo magnético son perpendiculares, ¿no? El vector de campo magnético va a ir cambiando en su magnitud. Por eso es que tenemos en esta zona, en la figura C, que el campo magnético va a cambiar, ¿no? Está cambiando. Y pues claro, obviamente el campo magnético cambia porque la corriente también cambia, ¿no? En un instante las cargas eléctricas se mueven hacia arriba, se detiene, ahora hacia abajo, así que tenemos corriente cambiando, por tanto el campo magnético también va a cambiar. Por eso es que aquí vemos diferentes magnitudes para el campo magnético. ¿Okay? Entonces habíamos mencionado en las leyes, en las ecuaciones de Maxwell, que campos eléctricos variables generan campos magnéticos, y a su vez también vimos que los campos magnéticos variables generan campos eléctricos. Así que aquí va a ocurrir una reacción en cadena, una interacción en cadena entre estos dos campos, eléctrico y magnético. Entonces lo que se va a producir es justamente una onda electromagnética. Ellas se van reforzando a medida que van viajando, se van reforzando para que pues no desaparezcan a través del espacio, ¿no? Entonces las ondas electromagnéticas no requieren de un medio para transportarse, lo pueden hacer en el vacío porque interactúa el campo magnético con el campo eléctrico. ¿Okay? Nosotros ya vimos, ¿verdad?, que las ondas de este tipo son ondas transversales, ¿verdad?, porque la oscilación ocurre en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. También habíamos visto la longitud de onda y la frecuencia, así que esas ecuaciones básicas de ondas también aplican a las ondas electromagnéticas. Muy bien, entonces tenemos algunas preguntas conceptuales. La pregunta dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas acerca de las ondas de luz? Bueno, la luz son ondas electromagnéticas. Así que para poder responder esta pregunta necesitamos apoyarnos en la ecuación de onda. Velocidad de la luz es igual a lambda, longitud de onda, por la frecuencia. Entonces, la velocidad de la luz, la velocidad de las ondas electromagnéticas es constante, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta no cambia, a menos que cambiemos de medio. Considerando que tenemos una onda electromagnética en un solo medio, pues la velocidad de la luz va a ser constante. ¿Okay? Así que los que podrían cambiar son la longitud de onda y la frecuencia. Así que si despejamos para longitud de onda, la frecuencia va al otro lado, y vemos que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, apoyados en esta ecuación, dado que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, podemos ver que la respuesta correcta aquí es que a menor frecuencia, mayor longitud de onda, o a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Así que ambas respuestas B y D son correctas. Entonces la respuesta sería la 3. Ok. También se puede demostrar que para poder calcular la velocidad de la luz
también podemos hacer uso de esta fórmula, ¿no? Donde tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Así que tendríamos dos fórmulas para poder calcular la velocidad de la onda. Pero debo hacer la aclaración de que este campo eléctrico y este campo magnético son en el mismo punto para poder calcular la velocidad de la luz. Muy bien, entonces tenemos un ejemplo para ustedes, el cual lo pueden resolver a través de usar esta ecuación. Pasamos a la sección 24.3, espectro de ondas electromagnéticas. Muy bien, tenemos un amplio rango de ondas electromagnéticas. A eso pues se han hecho algunas clasificaciones. Por ejemplo, tenemos las ondas de radio, que van desde 10 a la 0, que eso es 1, hasta 10 a la 12. Dentro de esas ondas de radio tenemos las ondas microondas, tenemos también la señal de televisión, la señal de radio, frecuencia modulada, y también tenemos la señal de radio, amplitud modulada. Posterior a estas ondas de radio, también tenemos las ondas infrarrojas, ¿no? Las que nos hacen sentir la sensación de calor. Luego tenemos la luz visible, ¿no? Los colores que podemos ver. Seguido de la luz visible, violeta, tenemos el ultravioleta. Sabemos, ¿verdad?, que la luz ultravioleta es hasta cierto punto dañina, así que tenemos que tener cuidado con estas ondas ultravioleta. Y también tenemos los rayos X, que son mucho más peligrosos que los ultravioleta. Y finalmente pues tenemos la radiación gamma. Así que tenemos un espectro bastante amplio. Bien, las ondas de radio son el resultado de acelerar cargas a través de cables conductores, como por ejemplo la antena que acabamos de analizar, cómo es que se producían las ondas electromagnéticas, ¿no? Las señales de radio. Si simplemente aceleramos cargas eléctricas, es decir, incrementamos la velocidad, la detenemos, incrementamos la velocidad y la detenemos, estamos haciendo oscilar, estamos creando aceleración de cargas. Si aceleramos una carga en general, entonces somos capaces de crear ondas de radio. Ondas de radio. Okay, y entonces, pues, como habíamos mencionado, tenemos ahí la radio AM, FM y también la señal de televisión. Las microondas, que varían desde 1 milímetro hasta 30 centímetros, son generados por dispositivos electrónicos. Tienen longitudes de onda más cortas que las anteriores, por tanto son útiles en sistemas de radar, por ejemplo en las aeronaves, en los barcos. También tiene aplicaciones para estudiar las propiedades moleculares y atómicas de la materia. También tiene aplicaciones en microondas. ¿Okay? Y tenemos también pues las ondas infrarrojas. Estas ondas son generadas o producidas por objetos calientes. Por ejemplo, cuando calentamos un clavo, se ve incluso hasta rojo, pues ahí también está emitiendo ondas infrarrojas porque da la sensación de calor. Tienen un rango entre 1 milímetro hasta 7 por 10 a la menos 7 metros. Son absorbidas por la mayoría de los materiales. Estas ondas infrarrojas producen que la materia se caliente, ¿no? Porque esta radiación hace que los átomos de esa materia se agiten, oscilen con mayor amplitud. Como consecuencia, pues ellas vibran y por tanto incrementan su temperatura. No sé si fueron algunos restaurantes, en ellos la comida está iluminada con unas lámparas que justamente emiten radiación infrarroja para mantener la comida caliente. También hay otras aplicaciones, como por ejemplo terapias físicas, fotografía infrarroja, y también se puede utilizar la materia a través de las vibraciones de los átomos. Y tenemos también la luz visible, ¿no? La luz visible está en el rango de 4 por 10 a la menos 7, que corresponde al rojo, hasta 7 por 10 a la menos 7. Muy bien.
perdón, el 4 por 10 a la menos 7 corresponde al violeta, y el 7 por 10 a la menos 7 corresponde al color rojo. En este rango de longitudes de onda es que nuestros ojos son sensibles, por eso es que podemos ver los diferentes colores en el arco iris. Nosotros no tenemos la capacidad de ver, por ejemplo, el ultravioleta o el infrarrojo. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos ahora el ultravioleta. Está dentro de un rango de 400 nanómetros hasta 0.6 nanómetros. La mayor parte de la radiación ultravioleta proviene del Sol y sabemos que es peligroso. Gran parte de esta radiación ultravioleta reacciona en la atmósfera a través del ozono, y en consecuencia pues toda esa energía absorbida por el ozono hace que la atmósfera se caliente, específicamente en la estratosfera. También tenemos los rayos X, que van desde 10 nanómetros hasta 10 a la menos 4 nanómetros. La forma de producir los rayos X, una de las formas más comunes es acelerando electrones de alta energía contra un metal objetivo. Se dispara electrones con mucha energía contra un objetivo metálico, ¿no? Entonces, los rayos X sabemos que tienen muchas aplicaciones en la medicina. Por ejemplo, si queremos una placa de pecho o una placa de los dientes, también se utiliza para hacer tratamientos contra el cáncer, porque los rayos X penetran con facilidad y pueden destruir los tejidos vivientes o organismos incluso. Claro, una sobreexposición a los rayos X también es pues altamente dañino para nuestro organismo. Finalmente tenemos los rayos gamma. Están en un rango de alrededor de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 14 metros. Sabemos que estos rayos son altamente penetrantes, mucho más penetrantes que los rayos X, y son absorbidos por los tejidos, y obviamente pues son mucho más dañinos que los rayos X. Se producen del decaimiento radioactivo, es decir, estos rayos gamma se producen a través del núcleo. En cambio, los rayos X, que son menos poderosos, menos penetrantes, se producen a nivel de los electrones, de los niveles de energía de los electrones. Para trabajar con rayos gamma se recomienda y es compulsorio utilizar láminas protectoras de metales altamente absorbentes de rayos gamma, como por ejemplo el plomo. De lo contrario, pues vamos a terminar lastimados debido a estos rayos gamma. Tenemos aquí una imagen, varias imágenes de los remanentes de una explosión de una supernova. Tenemos varias imágenes, pero en diferentes longitudes de onda, y obviamente podemos ver que a diferentes longitudes de onda las imágenes van cambiando. Entonces, esto de los espectros electromagnéticos pues nos sirven para determinar muchas propiedades de lo que puede estar ocurriendo también a nivel astronómico. Bien, tenemos un ejercicio para ustedes. Lo que tienen que hacer es utilizar la ecuación de onda general para poder resolverlo. Y con eso pues ya terminamos este capítulo. Cualquier duda me dejan saber.